El relato de la crucifixión y muerte de Jesús es un momento fundamental en la historia cristiana, pero lo que a menudo se pasa por alto son los eventos sobrenaturales que ocurrieron después de su fallecimiento. Más allá del dolor y la angustia de aquel momento, la tierra misma se sacudió, las rocas se partieron y los muertos salieron de sus tumbas. Estos fenómenos, registrados en el Evangelio de Mateo, nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo de la muerte de Jesús. En este video, exploraremos 5 de estos eventos sobrenaturales y su importancia teológica, demostrando cómo la muerte de Jesús no fue el final, sino el comienzo de algo nuevo y poderoso. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de estos milagros y cómo nos desafían a vivir nuestras vidas de manera transformada por el amor de Cristo. Mateo registra un fenómeno sin precedentes justo después de la muerte de Jesús, un terremoto que sacudió la tierra y causó que las rocas se partieran. Este evento no puede ser pasado por alto, ya que representa la reacción de la creación misma ante la muerte del Hijo de Dios. El lenguaje utilizado por Mateo implica que este no fue un terremoto común, sino que tuvo un significado profundo y divino. La ruptura de las rocas, además del terremoto, es especialmente notable porque resultó en la apertura de tumbas. Este detalle, único en el relato de Mateo, señala un evento sobrenatural de gran magnitud. Las tumbas fueron abiertas, y muchos santos, personas piadosas que habían fallecido, fueron resucitados. Esta resurrección no puede atribuirse a causas naturales, sino que claramente fue el resultado de la acción directa de Dios. Es interesante notar que los terremotos no eran desconocidos en la región de Palestina, dada su ubicación sobre una gran falla sísmica. Sin embargo, la combinación de un terremoto con la apertura de tumbas es un testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Este evento sobrenatural, registrado únicamente por Mateo, enfatiza la victoria sobre la muerte que Jesús logró en la cruz. Los individuos resucitados no son mencionados en detalle, pero se describe que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y aparecieron a muchas personas en Jerusalén. Este acontecimiento no solo es un testimonio de la obra de Jesús en la cruz, sino que también anticipa la resurrección futura de todos los creyentes. A través de la muerte de Jesús, se ha inaugurado un nuevo día, un día en el que la muerte ha sido derrotada y la vida eterna se ha hecho posible para todos los que creen en Él. El relato de Mateo sobre la resurrección de los santos es uno de los pasajes más intrigantes y misteriosos de las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Mateo nos dice que muchas tumbas se abrieron, y los cuerpos de los santos que habían fallecido fueron resucitados. Estos santos, personas piadosas del pueblo de Dios que habían muerto, salieron de sus tumbas y se aparecieron a muchas personas en Jerusalén. Este evento extraordinario subraya la trascendencia de la obra de Jesús en la cruz. La resurrección de estos santos no puede atribuirse a causas naturales, más bien, es un testimonio sobrenatural del poder de Dios. Su resurrección anticipa la victoria final sobre la muerte que todos los creyentes experimentarán en la venida futura de Cristo. El término santos aquí probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel. Estos individuos fueron seleccionados por Dios para testificar milagrosamente su obra redentora en la cruz. Su aparición en Jerusalén después de su resurrección es un poderoso recordatorio de la eficacia del sacrificio de Jesús y su triunfo sobre la muerte. El relato de Mateo sobre la resurrección de los santos también anticipa las enseñanzas posteriores de Pablo sobre la resurrección de los muertos. Como las primicias de los que han dormido, estos santos resucitados representan un adelanto de la resurrección futura de todos los creyentes en Cristo. La resurrección de los santos señala el comienzo de una nueva era, donde la muerte ya no tiene dominio y la vida eterna está garantizada para aquellos que están en Cristo Jesús. El rasgado del velo del templo es uno de los eventos más simbólicos y significativos que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Jesús. Según el relato de Mateo, cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba a abajo.
Este velo, hecho de material grueso y opaco, no era solo una barrera física, sino también un símbolo de la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. El rasgado del velo tiene profundas implicaciones teológicas. En primer lugar, simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad. Antes de la muerte de Jesús, solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, con el velo rasgado, se indica que ahora todos tienen acceso directo a la presencia de Dios a través de Jesucristo. En segundo lugar, el rasgado del velo señala el cumplimiento de la ley ceremonial y el final del antiguo sistema de sacrificios. Jesús, como el Cordero de Dios sin mancha, ofreció un sacrificio perfecto y completo por el pecado, lo que significa que ya no se necesitaban más sacrificios animales para la expiación del pecado. El acceso directo a Dios ahora se logra a través de la fe en Jesús y su obra redentora en la cruz. Además, el rasgado del velo simboliza la apertura de un nuevo camino hacia Dios. Jesús mismo declaró que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de Juan 14:6. El velo rasgado representa la inauguración de un nuevo y vivo camino hacia la comunión con Dios, abierto para todos los que creen en Jesús como Salvador y Señor. En resumen, el rasgado del velo del templo es un evento cargado de significado teológico. Representa la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, el cumplimiento de la ley ceremonial y el acceso directo a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Es un recordatorio poderoso del sacrificio de Jesús en la cruz y el acceso gratuito que ahora tenemos a la gracia y la misericordia de Dios. Uno de los eventos más sobrecogedores que ocurrieron durante la crucifixión de Jesús fue la oscuridad que cubrió toda la tierra desde la 6ª hora hasta la 9ª hora. Este periodo de oscuridad sobrenatural ocurrió en un momento inusual, durante el día, cuando el sol estaba en su punto más brillante, lo que sugiere que no fue causado por un eclipse natural. La oscuridad sobre la tierra tenía múltiples significados simbólicos. En primer lugar, se asociaba comúnmente con el luto y el lamento en la antigüedad. Esta oscuridad podría interpretarse como un signo del duelo cósmico por la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Era como si la creación misma estuviera llorando la pérdida de su Creador. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. En el Antiguo Testamento, la oscuridad se asociaba frecuentemente con el juicio divino sobre las naciones pecadoras. En este contexto, la oscuridad sobre la tierra podría interpretarse como un símbolo del juicio de Dios sobre el pecado humano, que culminó en la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. La oscuridad también podría haber sido un signo de la retirada de la luz de la presencia de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, experimentó un momento de separación de su Padre mientras cargaba con el peso del pecado del mundo. Esta oscuridad simboliza el abandono temporal de Jesús por parte de Dios mientras llevaba a cabo la obra de redención en la cruz. Además, la oscuridad sobre la tierra podría haber sido un signo para aquellos que observaban la crucifixión de Jesús. Era una manifestación sobrenatural que exigía una respuesta, una invitación a reflexionar sobre el significado más profundo de la muerte de Jesús y su relación con el plan redentor de Dios para la humanidad. En resumen, la oscuridad sobre la tierra durante la crucifixión de Jesús fue un evento sobrenatural cargado de significado teológico. Simbolizaba el duelo cósmico por la muerte del Hijo de Dios, el juicio de Dios sobre el pecado humano, la retirada temporal de la presencia de Dios y una invitación a la reflexión sobre el significado de la muerte de Jesús para la humanidad. El relato del testimonio del centurión que supervisaba la ejecución de Jesús es uno de los aspectos más conmovedores y significativos de la crucifixión. Este centurión, un soldado romano de alto rango, estaba acostumbrado a la brutalidad y la violencia de su trabajo. Sin embargo, lo que presenció durante la crucifixión de Jesús lo llevó a una profunda convicción y confesión de fe. Después de presenciar el terremoto, la oscuridad sobre la tierra y los otros eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la muerte de Jesús, el centurión y aquellos que estaban con él quedaron llenos de temor y asombro. Reconocieron la divinidad de Jesús y declararon, verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
Este testimonio es extraordinario por varias razones. En primer lugar, proviene de un soldado romano, alguien que no estaba familiarizado con la religión judía ni con las enseñanzas de Jesús. Para un hombre acostumbrado a la brutalidad y la muerte, el reconocimiento de la divinidad de Jesús representa un cambio radical en su perspectiva y creencias. En segundo lugar, el testimonio del centurión es una confirmación poderosa de la identidad y la misión de Jesús. A pesar de la oposición de las autoridades religiosas judías y la brutalidad de la crucifixión romana, este soldado romano reconoció en Jesús al Hijo de Dios, el Mesías prometido. Además, el testimonio del centurión subraya el impacto universal del sacrificio de Jesús en la cruz. No solo los discípulos y seguidores de Jesús fueron testigos de su divinidad, sino también aquellos que estaban en el margen de la sociedad, como este centurión romano. Su declaración de fe es un recordatorio de que el amor redentor de Jesús se extiende a todas las personas, sin importar su origen o posición social. El testimonio del centurión es un poderoso testimonio de la divinidad de Jesús y el impacto transformador de su muerte en la cruz. Su confesión de fe representa un momento significativo en la historia de la redención y es un recordatorio para nosotros de la universalidad del amor y la gracia de Dios manifestados en Jesucristo. Los eventos que siguieron a la muerte de Jesús son testimonios poderosos de su divinidad y del impacto transformador de su sacrificio en la cruz. Desde el terremoto que sacudió la tierra hasta el testimonio del centurión romano, cada detalle resalta la singularidad y la magnitud del evento que tuvo lugar en el Calvario. El terremoto, la oscuridad sobre la tierra, el rasgado del velo del templo y el testimonio del centurión apuntan todos hacia una verdad central. Jesús es el Hijo de Dios y su muerte en la cruz marca un momento decisivo en la historia de la redención. A través de su sacrificio, se eliminaron las barreras entre Dios y la humanidad, y se abrió un nuevo camino hacia la reconciliación y la vida eterna. Estos eventos no solo tienen importancia histórica, sino también significado personal y espiritual para cada uno de nosotros. Nos recuerdan el inmenso amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo y nos invitan a responder con fe y gratitud. En la cruz, encontramos la esperanza de perdón, reconciliación y renovación. Es un recordatorio de que, a pesar del dolor y la oscuridad, hay luz y vida en Cristo. Así que te invito a reflexionar sobre estos eventos y a considerar su significado en tu propia vida. ¿Qué significa para ti la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cómo te afecta personalmente su sacrificio redentor? Que estos testimonios de fe te inspiren a profundizar en tu relación con Dios y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Y si te ha resultado útil este contenido y deseas seguir explorando la fe católica, te animo a suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra formación católica en línea haciendo clic en el link de la descripción. Allí encontrarás recursos adicionales, enseñanzas católicas y oportunidades de crecimiento espiritual. Únete a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento.